Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 16º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En este domingo escucharemos el Evangelio del capítulo 10, versículo 38 al 42. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en esta ocasión escuchamos que Jesús va de camino a Jerusalén y entra en un poblado, presumiblemente Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María. Y ahí fue recibido por Marta y María, estas hermanas que apreciaban tanto a Jesús. Nos dice el texto sagrado: Marta lo recibió en su casa. Qué expresión tan hermosa, que habla de una actitud que debe tener el cristiano: acoger al Señor en su casa. Especialmente ahora que estamos en el tiempo de verano, tiempo de vacaciones para muchas personas. Muchos salen, muchos van a otros lugares, pero también muchos se quedan en su casa, descansan en su hogar, reciben visitas, más de lo que reciben a lo largo del año. Pero también corremos el riesgo en las vacaciones de olvidarnos del Señor, de hacerlo a un lado. Tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantos compromisos, salidas, y a veces nos olvidamos del Señor. Tiempo de verano es tiempo de recibir al Señor en la casa, como lo recibieron Marta y María. Y nos dice el texto que Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra, algo totalmente inusitado para aquel tiempo. Sentarse a los pies de una persona significaba escucharle como discípulo. Hay que recordar que así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de San Pablo, que él aprendió a los pies de Gamaliel, un gran maestro en Jerusalén. Así que esta actitud de María es una actitud que, por lo demás, era mal vista en la sociedad de su tiempo. Solo los hombres podían ser discípulos de los maestros, las mujeres no. María se ha sentado a los pies de Jesús y por tanto se ha sentado como discípula. Marta se da cuenta de que esa no es la actitud que se espera de una mujer como María. Más bien, según la mentalidad de aquel entonces, se esperaría que María se uniera a Marta para atender bien al huésped distinguido que tienen en su casa. Y por eso se acerca a Jesús, después de afanarse en diversos quehaceres, y le dice: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. No es un reproche a Jesús, sino más bien una llamada de atención a María para que reaccione y para que vaya a ayudar a su hermana. Sin embargo, Jesús da una respuesta que desconcierta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Parecería que Jesús está despreciando el servicio de Marta. De ninguna manera. El servicio es la clave de la vida cristiana, porque el servicio manifiesta hasta qué punto se ha escuchado la palabra del Señor. Cuando nos ponemos al servicio de los demás, es que hemos escuchado la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues para ponernos al servicio de los demás es necesario primero escuchar al Señor. No se trata aquí de contraponer dos actitudes, la vida activa y la vida contemplativa, la actitud de Marta que sirve, la actitud de María que escucha. ¿Cuál es mejor? Se trata de darnos cuenta que aquí Jesús nos está presentando el ideal de la vida cristiana. Saber conjugar el servicio, pero también con la atenta escucha de la palabra del Señor. Primero hay que escuchar. Primero hay que contemplar al Señor para después ponernos al servicio de los demás. No puede ser de otra manera. Si no,
nuestro servicio cristiano se convertiría en simple altruismo. Y no es que el altruismo sea malo, pero no tiene como máxima el servir a Dios y a los hermanos, que es la caridad cristiana. Por eso, escuchar al Señor, contemplar al Señor, son el fundamento indispensable del servir al Señor y a los demás. No se trata entonces aquí de decir que Marta se equivocó, que María estuvo en lo correcto. Se trata más bien de presentar dos actitudes que son dignas de imitación. El servicio de Marta, pero hay que darnos cuenta que ese servicio no sea un servicio que a veces se vuelve puro activismo, en el que se vacía uno de Dios y no se llena uno de nada. Y a veces le pasa a muchos cristianos, incluidos consagrados, que nos afanamos en muchos quehaceres, nos vaciamos de Dios y nos quedamos sin nada. Qué bueno que sirvamos, y qué bueno que sirvamos con alegría y con empeño, y qué bueno que nos comprometamos en el servicio a los demás. Pero es importante que, como María, sepamos escuchar al Señor, sepamos ponernos a los pies del Señor, sepamos sentarnos a la escucha atenta de la palabra del Señor, contemplar su palabra, para después ponerla en práctica en el servicio generoso a Dios y a los demás. Que el Señor les ayude, los bendiga a lo largo de esa semana y que nos conceda encontrarnos aquí la próxima semana. Dios los bendiga.